hablamos de historia en el sentido de historia del constitucionalismo, ¿sí? En definitiva, y cómo nace esto, ¿sí? De crear un documento que se llama Constitución, ¿sí? ¿Y por qué nace en sí? ¿Para qué nace el constitucionalismo? Básicamente, siempre tengan en cuenta que nació para limitar el poder, ¿sí? ¿El poder de quién? De los poderosos, ¿sí? De quienes ostentaban el poder, además de manera arbitraria, ¿sí? Porque no había reglas, ¿sí? Y porque había como una clase poderosa y después todos súbditos, ¿sí? Diferentes nombres que se le dio en diferentes épocas, pero en realidad fue así. Entonces, nace para limitar el poder, para defender a quién, al hombre, ¿sí? Al hombre, hablo de hombre como hombre y mujer, ¿no es cierto?, en sentido general, y su libertad, ¿sí? Ubicándolo en un pie de igualdad en todos los aspectos de su desarrollo, ¿sí? De hecho, Esteban Echeverría tenía una frase que decía: la libertad no se adquiere sino a precio de sangre, ¿sí? Porque si ustedes ven toda la historia del hombre, es la historia de la lucha del hombre por su libertad. El hombre nace para ser libre, ¿sí? Pero sin embargo, toda la vida ha tenido que luchar para conquistarla, o para mantenerla, o para recuperarla, ¿sí? En este vaivén, ¿sí?, que sufren de constante lucha los hombres por su libertad, es lo que llevó a un filósofo como Curran a sostener que el precio de la libertad es eterna vigilancia, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les decía, primero hay que conquistarla, también hay que mantenerla y a veces también hay que recuperarla. Entonces hay que estar siempre alerta, ¿sí?, de esta eterna vigilancia de poner al hombre en ese lugar. En definitiva, yo digo que la historia de la libertad entonces también es parte de la historia de las civilizaciones, y cada vez que la democracia como sistema de vida progresa, ¿quién da un salto adelante? La propia civilización, ¿sí? También es cierto que no hay obstáculos, ¿sí?, suficientemente grandes que impidan o detengan la marcha del progreso, ¿sí? Nosotros vemos cómo los regímenes de opresión en algún momento de la historia sucumben, pueden haber tardado más años, menos años, pero la verdad es que el régimen de opresión de los hombres nunca se ha podido resistir a esa presión liberadora, ¿sí?, de los hombres o de los pueblos, ¿sí? Durante, les diría, los primeros tiempos de la historia, había una idea, ¿sí?, una concepción en realidad del Estado, que el Estado era el fin y el individuo, el hombre, era el medio, ¿sí? Entonces, se le negaban los derechos a ese hombre para ese estado fin, ¿sí?, para llegar a eso. Esa economía sencilla, rural, ¿sí?, donde estaban las supersticiones, los dogmas, había una diferencia de clases sociales en base a castas, ¿sí? La separación entre lo público y lo privado, la religión, la familia, o sea, no había prácticamente, sí, era toda una cosa amorfa. Y sobre todo en esa primera época prevalecía esto que les decía del estado fin, y la religión era lo que prevalecía en todos los aspectos de la vida, no solo los influenciaba, sino que prevalecía. Por eso nosotros vemos que en la historia de la humanidad los estados de la antigüedad estuvieron regidos por monarquías, que eran generalmente monarquías teocráticas absolutas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, bueno, decían que representaban a Dios en la tierra, esos dioses, esos reyes, ¿sí? O
a veces directamente decían que ni siquiera lo representaban, sino que ellos eran mismo la encarnación de la divinidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán, ¿sí? Cuando nosotros en alguna materia deben haber visto el Código de Hammurabi, ¿sí? Que data de 1700 años antes de Cristo, y que decía que el príncipe era elegido de los dioses para hacer felices a los hombres, ¿sí? Pero fíjense que también establecía dentro de esas facultades omnímodas, es decir, absolutas, que ese príncipe no debía apartarse de las reglas por las cuales se había determinado lo que era legal de lo ilegal, ¿sí? ¿Por qué? Porque debía conducirse con justicia, ¿sí? Eso se decía ya en el Código de Hammurabi 1700 años antes de Cristo. También encontramos otros ejemplos de la antigüedad, ¿sí? Por ejemplo, la India, ¿sí? En la India sí, el Estado era independiente de la religión y los sacerdotes no intervenían ni en el ámbito político ni en el administrativo, ¿sí? Pero los principios religiosos, que eran orientaciones de carácter moral, estaban destinados tanto a gobernantes como a gobernados. Y la verdad es que tenían una influencia muy importante, ¿sí? En Grecia se experimentó, ustedes saben, políticamente y pasaron sucesivamente a estar gobernados por reyes, tiranos, aristócratas, y en algún momento, en algún grado, mejor dicho, por el conjunto de sus ciudadanos, ¿sí? Nosotros hablamos siempre de la democracia directa de Grecia, etc. Después ya vamos a ver por qué digo supuestamente y por qué no era tan así de que los ciudadanos gobernaban, ¿sí? Luego volvieron a los aristócratas, ¿sí? Y de estos terminaron en la democracia con variadas formas, ¿sí? Y diferentes métodos también. Pero lo que es importante es que ya allí el hombre era concebido como un ser social, ¿sí? Y la polis, ¿sí? Era una entidad en la que todos participaban. Entonces, el individuo cumplía sus fines a través del Estado. Su felicidad era la del organismo político al que él pertenecía, ¿sí? Y también es cierto, porque sería una injusticia decir que desconocer la preocupación que tenían los griegos por el tema de la libertad, ¿sí? Ellos estaban siempre recurrentemente con ese tema. Ahora, ¿a qué libertad se referían los griegos? ¿A la de todos los hombres individualmente? No, ellos lo circunscribían a la libertad política, no a la libertad civil, ¿sí? Por eso siempre se mostraron muy distantes de la concepción de que la misión primordial del Estado fuera reconocer y garantizar los derechos del hombre o de los ciudadanos o de los habitantes, ¿sí? Porque para ellos lo que primaba era lo público, lo social, ¿sí? Si miramos Roma, ¿sí? De esa época antigua, ahí primaba lo jurídico por sobre lo político. Para ellos, el Estado no absorbía al individuo, eran concebibles como entidades diferentes con derechos y deberes diferentes. Pero luego aparece una nueva corriente, ¿sí? Ideológica que conmueve la historia de la humanidad, ¿sí? ¿Cuál fue ese movimiento? El cristianismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos pregonan un principio que dicen la vida aparece, con la vida, después de la vida aparece la libertad, ¿sí? Mi reino no es de este mundo, decía Jesús, ¿sí? Aludiendo, ¿sí? A que Dios hizo al hombre, pero la vida feliz, plena del hombre va a ser post-mortem, digamos, en esta tierra, ¿sí? Al principio, obviamente, el cristianismo careció de un sentido jurídico y también de un sentido político, pero ¿sí? Se proyectaba en el ámbito moral. Entonces había principios como caridad, amor, fraternidad,
¿sí? Y se dirigían más a la conciencia del hombre, no tanto a obtener cambios políticos o sociales. Pero esa influencia fue tanto y tan grande en lo moral que termina permeando en lo jurídico y en lo político. ¿Sí? Cuando yo les digo que Jesús decía, predicaba, mi reino no es de este mundo, ¿sí? A partir de su aparición a la relación esa política ciudadano-Estado, se agregó la iglesia como una entidad, ¿sí? Superior al Estado mismo. ¿Por qué? Porque se va a ocupar de lo eterno, ¿sí? No de lo terrenal y efímero, sino lo de para toda la vida. ¿Sí? Esta democracia antigua lo que le concedió al pueblo fue la libertad política, ¿sí? Pero le negó la libertad civil. ¿Sí? Es decir, llega un momento que los ciudadanos empiezan a elegir a sus autoridades, ejercían la función legislativa, eh, cuando se celebraban, por ejemplo, las asambleas públicas, ahí eran soberanos, ¿sí? Una vez que se disolvían las asambleas públicas, entonces, bueno, había una valla para la actuación de cada ciudadano o habitante, ¿sí? Como en una especie de estado donde quedaban las funciones. Esto fue en la antigüedad. ¿Qué pasó durante la Edad Media? Bueno, la concepción del Estado prácticamente se desvanece. Ustedes se acuerdan que en la Edad Media la sociedad medieval se basaba en los diferentes estamentos, ¿sí? Se había producido lo que se llama la atomización del poder, ¿sí? Del poder público. ¿Y quiénes existían? La nobleza, alta y baja, el clero y la burguesía. ¿Quiénes era la burguesía? ¿Sí? Los habitantes de las ciudades. Y entre todos ellos había pactos, ¿sí? Pactos entre todos. Y durante ese periodo de la Edad Media, ¿quién fue un poquito el baluarte de las restricciones? Justamente la iglesia, ¿sí? Entonces dice, generalmente se afirma de que el feudalismo fue un fracaso, ¿sí? Un rotundo fracaso en lo político. ¿Por qué? Porque condujo a la desintegración del Estado. Pero dicen, algunos autores dicen, bueno, sí, pero eso no fue en todos lados. Dice, hubo regiones donde sí funcionó y eso dependía un poco de la relación que existía entre el señor y el vasallo, ¿sí? Eso presuponía una relación, una unión entre ambos, donde la buena fe, ¿sí? Con el que se manejaban podía ser ventajosa para ambas, ¿sí? Entonces, a veces no necesariamente esa relación o esa buena relación quedaba reducida a unos pocos, sino que se hacían más grandes, ¿sí? Es decir, que estos autores a lo que llevan es que para decir si fracasó o no, es como que hay que mirarlo, ¿sí? Por regiones, no se puede hacer una afirmación tan general. Me parece que lo que sí podemos decir es que la idea de libertad medieval ofrece algunas características particulares, ¿sí? Algunas características particulares donde se considera al hombre libre al que no depende del señor, ¿sí? Eh, Hombres libres son los que no dependían tampoco del monarca, ¿sí? Directamente. Es dentro entonces de las ciudades donde vivían los individuos y los que consiguen liberarse de las cargas señoriales o responsabilidades civiles o penales en donde la comunidad estaba constituida, configurada por un grupo de hombres libres que estaban sometidos a la ley o a las reglas de ley, pero con amplios derechos políticos, ¿sí? Y dentro de cada categoría de súbditos, a su vez, existían diferentes libertades. Todos estos conceptos igual estaban bajo un concepto de libertad humana, siempre bajo el temor de Dios, ¿sí? La noción de libertad en la Edad Media exige las de la Iglesia
y de jerarquía, porque hay libertad dentro de un cuadro de jerarquías sociales y en un orden temporal casi les diría absorbido por lo sobrenatural, ¿sí? Entonces, la constitución estamental es, desde el punto de vista del curso histórico occidental, una forma de transición entre ese pluralismo feudal y la unidad del Estado moderno, ¿sí? Por ejemplo, en la Edad Media existían en los reinos de Castilla y Aragón asambleas representativas que limitaban el poder de los monarcas, ¿sí? El rey juraba lo que podía ser, en esa época se llamaba pacto, ¿sí? Los primeros antecedentes de esos pactos luego fueron llamados también de constituciones, ¿sí? Donde se limitaban y se establecían relaciones con los súbditos como una forma de garantizar un justo medio para las decisiones, ¿sí? Como por ejemplo, nadie podía ocupar con violencia la casa del otro, ni aún el rey, ¿sí? Ni talar las viñas, ni cortar los árboles de los otros, ¿sí? Nadie podía tomar prenda de otro, ¿sí? También existían principios como, por ejemplo, que si alguna autoridad judicial denegaba la justicia a quien la reclamara o la dilataba, ¿sí?, maliciosamente, se obligaba a que el juez pagara al agraviado el doble de sus demandas y los gastos que le hubiera producido por su dilación. Qué bueno que estaría, ¿no? Ahora, recordar eso. Todos juraban permanecer fieles, ¿sí?, a los deseos del monarca. ¿En qué sentido? En sostener la justicia, en aconsejar la paz en todo el reino. Por eso, cuando se acepta que la Carta Magna de Juan Sin Tierra, ¿se acuerdan?, suscrita en 1215 por este rey de Inglaterra, ustedes van a encontrar en la mayoría de la doctrina, de los libros, de los autores, de los constitucionalistas, estos maestros del derecho constitucional, casi siempre la indican a esta Carta Magna como el primer antecedente del constitucionalismo, ¿sí?, por estas limitaciones al poder que ya existían en esa época, ¿sí? La realidad es que ya en tierras de España ya había habido, ¿sí?, algunos documentos valiosos de limitaciones que muchos dicen, no, en realidad esos documentos de España, de tierras hispánicas, fueron los primeros antecedentes de lo que luego fueron las constituciones. Pero la mayoría habla de esta Carta Magna, ¿sí?, de 1215. ¿Y en qué consistía? Ahí el rey Juan Sin Tierra lo que hacía es que le concedía a perpetuidad, es decir, para siempre, tanto en su nombre como en el de sus sucesores, ¿sí?, para todos los hombres libres del reino de Inglaterra, todas las libertades, y empezaba un decálogo, ¿sí?, que además se iban a transmitir a su vez a los descendientes, ¿sí?, de esos hombres libres. Entonces decían, por ejemplo, ¿sí?, no se establecerá en nuestro reino auxilio ni contribución alguna sin el consentimiento de nuestro común consejo del reino, a no ser que se destine para rescatar a una persona o para armar caballero al primer hijo del rey, o, por ejemplo, para casar a la primera hija, ¿sí? Y en todos esos casos aún debe ser moderado, ¿sí? Es decir, no podían estar, ¿sí?, aún recolectando y teniendo que hacer una contribución obligatoria, a no ser que sea para estos casos, y siempre de manera moderada, ¿sí? También se sentó en esa Carta Magna un antecedente que muchos lo vieron como el antecedente del habeas corpus, ¿sí?, esa garantía que tenemos nosotros, ¿sí?, al derecho del cuerpo, o al debido proceso, ¿sí?, cuando se establecía que nadie podía ser arrestado, aprisionado, ni desposeído de sus bienes, ¿sí?,
costumbres, ¿sí? Sino en virtud del juicio de sus pares y según la ley del país. Es decir, no se podía hacer de manera arbitraria, ¿sí? Tenía que ser en virtud de un juicio y de acuerdo a lo que establezcan las leyes de cada país, ¿sí? Eh, Prometía también administrar justicia, ¿sí? Otorgar la libertad de tránsito y de comercio, así como de entradas y salidas del reino. Y en realidad lo que vemos es que todas esas normas, lo que estaban encaminadas era a impedir, ¿qué cosa? La arbitrariedad, la injusticia, porque lo que se buscaba en esa libertad del hombre era que no tuviera que responder, ¿sí? Y eh, ser un súbdito de cualquier medida injusta, arbitraria, y que entonces el poder estaría limitado. De ahí que muchos la consideran una constitución y como una declaración de derechos. La verdad es que no fue más que otra de las estipulaciones medievales, es decir, de los acuerdos medievales entre el rey y los varones de Inglaterra, ¿sí? No los varones de género, ¿sí? Que estaba fijado en un documento, que ese documento probaba que existía ese acuerdo, ¿sí? Es más, les digo, no, el nombre Carta Magna no se debió a que fuera una ley fundamental en el sentido de que le damos nosotros a las constituciones modernas, sino que se refirió en contraste a otra carta, ¿sí? Que se dictó en 1217, que fue la Carta Foresta. La Carta Foresta lo que reglamentaba los derechos de casta, ¿sí? Casta con Z, para casar, ¿sí? Entonces, todo lo que no fueran derechos de casa estaban en esta Carta Magna. En el siglo XVI, ¿sí? Unos años después, se le dio un sentido moderno a este pacto entre el rey y los varones de Inglaterra, haciéndola ver como el origen de una constitución liberal o democrática, ¿sí? Pero ya vemos quienes, que no estaban dirigidas todas esas declaraciones a todos los hombres libres como Homo Liber, sino que era a los varones de Inglaterra, que tenían otra situación social también, ¿sí? Entonces no eran verdaderas declaraciones de derechos concebidas como declaraciones solemnes, ¿sí? Con principios y con un carácter humanista y con un carácter general, ¿sí? Ahora bien, aclarado esto, debo decir que este documento de 1215 marcó una nueva etapa, ¿sí? En la lucha del individuo y su libertad. Y fue un antecedente muy valioso, ¿sí? Del moderno constitucionalismo, más allá de su eficacia en la época, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, admitía que el poder real estaba limitado por algunos derechos tradicionales y prohibía expresamente el establecimiento de impuestos arbitrarios, ¿sí? Entonces me parece que tuvo un valor muy importante. No obstante, este antecedente como una disciplina jurídica autónoma y sistemática, como es el derecho constitucional, va a aparecer recién entrado el siglo XIX, ¿sí? De este modo, me parece que hay dos hechos relevantes para destacar en el Estado moderno. Uno es la consideración de las leyes fundamentales frente a todo ese orden jurídico total, ¿sí? Motivo de reflexión y estudio por los tratadistas y por la polémica política. Y también la preocupación de un orden particularizado de normas que constituyen el fundamento de la organización del Estado, ¿sí? Es decir, considerar algunas leyes como fundamentales frente a todo un orden jurídico, hay algunas que son fundamentales, están arriba de todo. Y además, por la preocupación de ese orden, ¿sí? Cómo organizamos el Estado. Entonces, la verdad es que con motivo de las fricciones que se iban dando, las fricciones políticas que se iban dando entre el rey y el Parlamento de Inglaterra, es que comenzó a utilizarse la expresión fundamental law, ¿sí? Leyes fundamentales.
Enrique VIII la usaba para afirmar sus derechos como rey absoluto, ¿sí? Pero no eran leyes fundamentales en el sentido moderno, ¿sí? Donde aparece este concepto de leyes fundamentales en el sentido moderno, en realidad fue en Francia, ¿sí? Eran las leyes imperio, ¿sí? Estas leyes imperio, que realmente fueron fundamentales, se referían al ejercicio y transmisión de la prerrogativa real y tenía un carácter inmutable. Y desde esa perspectiva, la dignidad real se ejercía en virtud de un orden, ¿sí? Por ejemplo, en el derecho alemán se comienza a designar como leyes fundamentales del imperio a una serie de capitulaciones y pactos celebrados entre el emperador y los distintos estamentos, ¿sí? La preocupación en ese momento en Alemania era sistematizar y estudiar las normas cuya finalidad era organizar al Estado, ¿sí? Y lo que realmente terminó siendo totalmente decisivo fue en el origen de la normativa y que incluso se incluye nuevamente, usualmente en la categoría de derecho constitucional, fue la aparición de instrumentos como las de la Revolución Inglesa, que fueron formales, que fueron escritos en el siglo XVII, que fue la Petition of Rights de 1628, ¿sí? O sea, petición de derechos, el Agreement of the People, ¿sí? El acuerdo de la gente de 1647, el Habeas Corpus Act de 1679 y el Bill of Rights de 1689, en el que se consagró definitivamente la superioridad de la ley por sobre la voluntad del rey. ¿Sí? Entonces, documentos fundamentales. Petition of Rights de 1628, el Agreement of the People de 1647, el Habeas Corpus Act de 1679, perdón, y el Bill of Rights de 1689. ¿Sí? ¿Qué se consagra ahí? La superioridad de la ley por sobre la voluntad del rey. ¿Sí? Esto en Inglaterra pasaba. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? Así como en los textos de la Declaración de la Independencia Norteamericana de 1776, ¿sí? Y la Constitución de 1787, como se dio también en Francia en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Sí? Todos esos instrumentos nacieron con el objetivo fundamental, como es el objetivo de regular el ejercicio del poder público y también los derechos de los ciudadanos, ¿sí? Es decir, había que limitar el régimen político de la monarquía absoluta, ponerle frenos a los poderes de los reyes, concibiendo el principio de que la acción del Estado no tendría su fundamento en la voluntad del monarca, sino en las normas jurídicas, ¿sí? Y por ello el constitucionalismo moderno del siglo XVIII presenta el rasgo distintivo que lo caracteriza de afirmar la libertad del individuo. No solo la libertad del individuo, el reconocimiento de ciertos derechos de los individuos a lo que a los individuos no pueden renunciar y la institucionalización del poder. ¿Sí? Tres rasgos distintivos. Reconocimiento, la libertad del individuo, ¿sí? Por encima de todo. El reconocimiento de ciertos derechos de los individuos, que son irrenunciables, y la institucionalización del poder. ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo va a ser establecido? Por eso el constitucionalismo tiene como premisa básica el reconocimiento de una comunidad política organizada, ¿sí? El principal núcleo de esa disciplina es regular todo el conjunto de materias relacionadas con la libertad de ese individuo y con el ejercicio del poder, ¿sí? Mejía
decía que la tensión entre el poder y la libertad, hablaba de él, ¿no? Como que el objetivo era justamente definir, ¿sí?, esa tensión entre el poder y la libertad. Y dice, para ello aparecían dos tipos de normas. Unas normas que eran los que le reconocían derechos a los miembros del sistema a través de facultades, prerrogativas, potestades, que son inalienables, ¿sí? Es decir, nadie se las puede sacar. Y las otras, ¿sí?, que son reglas que institucionalizan el poder, son reglas que lo organizan al poder. ¿Y cómo se hace? A través de la división de poderes. Aparecen así los tres poderes clásicos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿sí? Todo esto en procura de ¿qué? De garantizar la libertad del individuo, ¿sí? Y este tipo de normas son las que deben tener un rango superior a todas las restantes normas, ¿sí? Y por eso todo el resto del ordenamiento jurídico tiene que allanarse a esas normas superiores, es decir, tienen que adecuarse a esas normas superiores, ¿sí? Por eso es difícil marcar un momento concreto, ¿sí?, que nos marque el inicio exacto del constitucionalismo, porque es más bien una evolución y porque también hay un devenir, o sea, a veces se avanza y a veces se retrocede y luego se vuelve a avanzar. Pero si nosotros decimos constitucionalismo en el sentido moderno, bueno, lo vamos a poner, a ubicar en el siglo XVIII, que ustedes inclusive lo van a ver en los libros como constitucionalismo clásico o decimonónico, justamente por lo del siglo XVIII, ¿sí? Lo que sí vamos a encontrar a partir ya del siglo siguiente, de los siglos XIX, son diferentes instrumentos, ¿sí? Los instrumentos son esas constituciones primeras que empiezan a darse, como por ejemplo la Constitución de Cádiz, en España en 1812, o inclusive unas anteriores, por ejemplo en Suecia, en 1809, ¿sí?, hubo una constitución, en Noruega en 1814, en Grecia en 1827, y en Latinoamérica, por ejemplo, si hablamos, la primera constitución fue la de Costa Rica, 1921, ¿sí? Perdón, 1821. El Salvador en 1824, Bolivia le siguió 2 años después vino la de Ecuador, después vino Chile en el 33 y luego vino la Argentina del 53-60, ¿sí? 1853-1860, le siguió México, le siguió Colombia, le siguió Paraguay, ¿sí?, entre muchas otras. Si hablamos de España, el siglo XIX fue muy agitado políticamente, sobre todo caracterizado por la inestabilidad de los regímenes políticos, pero pese a todo, fíjense que se llegó a dictar la Constitución de Cádiz de 1812, que era de carácter liberal. Luego ellos volvieron al absolutismo con Fernando VII, ¿sí?, hasta que en 1820 se vio obligado a aceptar el restablecimiento de esa Constitución de 1812 y la implantación de un régimen constitucional. Luego hubo una pequeña reacción absolutista y en 1837 se restableció lo que se llamó la monarquía constitucional con la sanción de una constitución en 1837. Eso se dio en España, ¿sí? Cuando yo les decía, van y vienen a veces, hay un vaivén también, hasta que se configura y se establece, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, en 1837, la reina Victoria obtuvo el trono que ocuparía hasta 1912, ¿sí? Es decir, ese cargo que obtuvo a los 18 años y que se llamó todo el periodo que ella gobernó la era victoriana, ahí se alteraron todos los gobiernos liberales, ¿sí? Fueron muchos los problemas que se suscitaron,
y sobre todo iban resolviéndose desde el ámbito político electoral, se fueron ampliando los derechos de voto, se fue resolviendo también la legislación de los trabajadores, ¿sí? Por el problema obrero que había. Se organizaron lo que se llamaron las trade unions, ¿sí? Con el Partido Laborista, antecedente de los sindicatos, ¿sí? Y en lo económico estaba así la puja entre los librecambistas y los proteccionistas, ¿sí? Durante la era victoriana hubo una activa participación en los asuntos de Europa, de Inglaterra, y fue donde extendió territorialmente al máximo, ¿sí? Su territorio, porque llegó a Australia, Asia, África y hasta América. Si miramos el resto de Europa, vamos a ver que surgieron algunos regímenes nuevos, como en Grecia y en Bélgica. En los países escandinavos se iban consolidando otros, pero ¿sí? Lo que sí vemos que en el resto de Europa los problemas internacionales todo el tiempo producían guerras, ¿sí? En América, sin embargo, la cuestión fue distinta, ¿sí? Los 13 estados primitivos de Estados Unidos fueron creciendo mientras se consolidaba cada vez más el régimen democrático que tan bien describió Alexis de Tocqueville en ese libro La democracia en América, ¿sí? El grave y único problema que tuvo Estados Unidos fue la guerra de secesión, resultante de la rivalidad entre el norte y el sur, ¿se acuerdan? Debido a esas diferencias económicas, sociales, que repercutían, ¿sí? Sobre la situación de falta de libertad de los esclavos, ¿sí? Que duró 4 años esa guerra, triunfando finalmente la zona del norte, ¿sí? En Hispanoamérica fue el siglo de la emancipación de las ex colonias españolas, y aunque con diferencias entre unas y otras, y también con rasgos comunes, todas luchaban por la independencia, ¿sí? Por una organización constitucional propia, a través de luchas civiles, anarquía, tiranía, ¿sí? Algunos tenían breves plazos de estabilidad, y la verdad es que de todos esos problemas, los que mejor superaron toda esa cuestión fue Chile en 1833 y Argentina a partir del 53, ¿sí? Luego viene un periodo que fue posterior a la Primera Guerra Mundial, que va de 1914 a 1918, que aparece unas nuevas ideas del constitucionalismo, ¿sí? Que se llamó constitucionalismo social, ¿sí? A ese constitucionalismo clásico o decimonónico, caracterizado por la búsqueda de la libertad del hombre, por la Declaración de Derechos del Hombre y por la organización del poder, se le suma, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, unas nuevas ideas que se llamaron constitucionalismo social, ¿sí? Es decir, a los derechos que ya se habían conquistado, se le sumaron los sociales, ¿sí? Que un poco fue como consecuencia de, aparecieron, por ejemplo, la Constitución de México, conocida como la Constitución de Querétaro de 1917, o la Constitución de Weimar de 1920, también apareció otra en Austria, en 1920, perdón, la de Weimar es de 1919, no sé si les dije bien. 1917 la de México, 1919 la de Weimar, la de Austria de 1920, y en España apareció la Constitución de 1931. Y con todas estas constituciones, no es que significó la aparición de la cuestión social y que antes no existía. La cuestión social siempre existió. Lo que aparece a partir de estas constituciones es la jerarquización de la cuestión en normas. Entonces aparecen también normas sociales, no normas que reconozcan derechos civiles y políticos, sino también normas que reconozcan derechos sociales, ¿sí? Incluso el término apareció así después de la Primera Guerra Mundial, en los países sobre todo vencidos,
no se trataba de soluciones maximalistas, sino que el proceso apuntaba al establecimiento de democracias sociales con el apoyo de normas constitucionales que reflejaran el nuevo rol del Estado y las nuevas misiones de la sociedad. Es decir, se buscaba, por ejemplo, desvalorizar la guerra, y entonces se trató de hacer un camino, ¿sí? Es decir, a todos esos derechos, ¿sí?, que intervenía el Estado, desde el reconocimiento del nombre de las personas, ¿sí?, del derecho a elegir y ser elegido, dicen, bueno, sí, y de donde había un Estado abstencionista, es decir, el Estado se intrometía lo menos posible, porque justamente el Estado se retraía para darle mayor libertad al hombre, lo que se dieron cuenta es que se daban unas desigualdades sociales muy fuertes y que entonces el Estado también tenía que tener algún tipo de rol para, yo digo, igualar en la diversidad, ¿no? A ver, ¿de dónde partía cada uno? ¿Sí? Poder entonces que todos tuvieran las mismas posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, ahí aparecieron dos cláusulas que estaban vinculadas a los derechos humanos, una relativa al sistema de mandatos, ¿sí?, donde en nombre de la comunidad internacional le otorgaba a un Estado la administración de un territorio, ¿sí?, y le atribuía la responsabilidad de garantizar la libertad, la garantía de conciencia, la libertad de religión, se prohibían abusos como el comercio de esclavos, ¿sí? Es decir, el constitucionalismo clásico del siglo XVIII era garantista, ¿sí? Y el social, que no renegaba, ¿sí?, de todo lo que se había logrado con ese constitucionalismo clásico, sino que llegaba y traía todavía más derechos, ¿sí?, de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿se acuerdan? En cuanto a la separación de poderes, la garantía de los derechos como presupuestos insoslayables, porque si yo no tengo una garantía de los derechos, ¿cómo voy a saber que después lo voy a poder ejercer? Puede ser un lindo listado, ¿sí?, para poner en una repisa, pero la verdad es que no lo podría tener si no tengo una garantía, ¿sí? Y entonces aparece ese constitucionalismo social un poquito como la suma de todo, ¿sí? Entonces era la racionalización del poder más la incorporación de estas cláusulas sociales y económicas que se da, ¿sí?, que un poco la Constitución se convierte en una nueva realidad que mostraban las constituciones, ¿sí? Y un poco todos estos antecedentes del constitucionalismo social surgieron, ¿sí?, de la conocida doctrina social de la Iglesia y también de las aguas de la Revolución Industrial, donde hubo tres instrumentos políticos que fueron determinantes. Uno fue el sufragio universal, el otro fue la asociación sindical y el tercero fue el derecho de huelga, ¿sí? Industrialización, ustedes se acuerdan, un hondo proceso de masificación, politización, migraciones, de lo rural se vienen a la urbanización, se producen hacinamientos, hay crisis económica, ¿sí? Eran todas nuevas características de la realidad, ¿sí? ¿Y qué pregonaba esta doctrina social de la Iglesia? ¿Sí? Cuando, ¿qué hora es? Bueno, les doy la doctrina social de la Iglesia y después, si quieren, me hacen preguntitas, ¿sí? La doctrina social de la Iglesia, que es un poco estos principios que yo les decía antes de caridad, de fraternidad, ¿sí? Ellos lo que decían, a través de una serie de enunciaciones que empezaron con el Papa León XIII, la Iglesia le asignaba un lugar, ¿sí?, a las relaciones económicas y sociales, ¿sí? Y entonces, como que la Iglesia lo que se había propuesto era darle una orientación a los hombres en su vida en la tierra, ¿sí?, sin inclinarse por ningún régimen en particular. Entonces, por ejemplo, en 1891 hay una encíclica muy, muy importante, que era la cuestión social unida al desarrollo industrial, plena época de la revolución industrial como efecto de esa revolución.
Entonces dice, la cuestión social se ha producido como consecuencia de esa revolución industrial que ha acumulado la riqueza en unos pocos y ha empobrecido a la multitud. ¿Sí? Y definía que el hombre era anterior al Estado, por lo que no podía ser privado de su derecho natural a la existencia con dignidad. ¿Sí? Lo fundamental en su defensa es el del derecho de la propiedad, por ejemplo. ¿Sí? Todo hombre, por humilde que sea, tiene el derecho, ¿sí?, a ser dueño de la casa donde vive, ¿sí?, o de la parcela que labra, ¿sí?, que siembra, ¿sí? Eh, y entonces dice, así, ¿sí?, sintiendo suyo, trabajará con amor, sin omitir sacrificio, es decir, no le decía, a ver, se le va a regalar nada, ¿sí? Pero sí que tenían derecho a ese vivir con dignidad. También establecía que el salario debía ser justo en la Rerum Novarum, no de hambre, ¿sí? Y respetaba a todas las asociaciones sindicales o profesionales como un derecho natural. Eso fue dictado en 1891. Hay otra encíclica que fue muy importante, que fue la Quadragésimo Anno. La Quadragésimo Anno fue del año 1931 y lo que hace fue actualizar y renovar algunos de los preceptos de la Rerum Novarum, ¿sí? Se refirió, por ejemplo, esa encíclica a todo lo que es la acción supletoria del Estado, ¿sí?, en términos de ayudar, en términos de prestar auxilio a ciertos miembros de la sociedad o cuerpo social. Nunca dice que destruirlos o absorberlos, ¿sí? Es decir, nunca hay que no permitirles desarrollarse a ellos, pero sí prestarles algún tipo de auxilio, ¿sí? Luego hubo nuevas manifestaciones en las encíclicas ya de Juan XXIII, la Mater Magistra, que fue en 1961, Pacem in Terris, ¿sí?, que se relacionaba del 63, que era más de la paz y el orden mundial, y las de Paulo VI, Populorum Progressio del 67 y Humanum Vitae del 68. La Mater Magista del año 61, sobre todo lo que hizo hincapié fue el mejoramiento del nivel social y económico de los pueblos menos afortunados. Es decir, se ocupaba de los países que en ese momento se llamaban subdesarrollados. ¿Sí? Habla de una cooperación múltiple entre esos países, de una nueva forma de colonialismo, habla de socialización, pero desechaba el comunismo. ¿Por qué? Porque dice, donde falta la iniciativa individual o personal de los ciudadanos, lo que hay también es tiranía política. Esto que yo les decía antes, ¿no? El ser humano necesita ayuda, pero no suplirlo en su iniciativa, ¿sí?, en su trabajo individual o colectivo, si se unen, ¿sí? Porque si no, y eso me parece siempre muy interesante como lo dice la Mater Magistra, dice, la falta de iniciativa individual o personal de los ciudadanos, donde hay esa falta, donde se desecha eso, hay tiranía política, ¿sí? El Estado, dice, no debe extender la posesión de la propiedad pública, es decir, basta, ¿no?, con esto de que el Estado sea el dueño de todo, salvo, dice, bueno, cuando hay motivos de importancia, de necesidad de bien común, bueno, entonces ahí sí, ¿sí?, el Estado podría hacerlo. Reitera los derechos de la propiedad privada, el trabajo particular, ¿sí?, en eso contesta todas las encíclicas anteriores. Como les decía, Pacem in Terris se dedica sobre todo a la paz, al orden, al universo, el orden entre los seres humanos, las relaciones entre los seres humanos y el poder público, las relaciones entre las diferentes comunidades políticas sujetas a derechos y obligaciones, y un poco se ponía de manifiesto el peligro que amenaza siempre a la existencia de la humanidad si no hay paz entre los hombres, ¿sí? Nunca más lo vemos más cerca, ¿no?, cuando vemos todo este mundo tan convulsionado, ¿sí? La guerra de Ucrania y Rusia, la situación de Israel y la Franja de Gaza, con todos los países que se ponen de un lado y del otro, ¿sí? Populorum Progressio.
¿Qué significó esta encíclica? Es un llamado solemne, les diría, a una acción concertada. ¿Para qué? Para el desarrollo integral del hombre y para el desarrollo solidario de la humanidad. Condena el racismo, condena el nacionalismo extremo, ¿sí? Y disculpa la revolución contra las tiranías largas, ¿sí? Exhortaba a una planificación social, a una planificación económica, responsabilizaba, ¿sí? O sea, decía, hay que asignar una responsabilidad a todos los niveles entre las organizaciones internacionales, ¿sí? Hasta el de los individuos. Entonces dice que con la influencia de esta doctrina social de la Iglesia y la industrialización se pasó de ese estado abstencionista que miraba y no hacía nada, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, al estado intervencionista, y se completaron entonces los derechos individuales con los derechos sociales, ¿sí? Del Estado gendarme, poder de policía, seguridad, salubridad y moral, se pasa al Estado benefactor inclusivo. Busca la prosperidad, el bienestar. Las fuentes intelectuales del estado de bienestar son diferentes, se incluyen las nociones de libertad, la noción de igualdad, la noción de fraternidad, ¿sí? Libertad, igualdad y fraternidad, acuérdense, principios de la Revolución Francesa, pero se dan cuenta que no eran suficientes, ¿sí? Y entonces aparecen los utilitarismos ingleses, Jeremías Bentham, ¿sí? Todos esos autores, y dicen, bueno, el principio de la propiedad pública, de las industrias básicas, los servicios esenciales, ¿sí? Del seguro social, de la previsión social. Aparece el welfare state, ¿sí? El Estado benefactor. Se origina en los servicios sociales por un lado, en la educación por el otro, en la salud, ¿sí? Para paliar el hambre del hombre, para paliar el desamparo. Para muchos dicen que esto comenzó en Inglaterra entre 1906 y 1914, fue para posibilitar, para facilitar la igualdad económica, social, para el efectivo ejercicio de la democracia. Esas antiguas formas de libertad conquistadas ya no eran suficientes para asegurar el bienestar. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial del siglo XX. Por un lado, ustedes se acuerdan, estaba Francia, Gran Bretaña, Italia y Rusia. Por el otro lado estaba Alemania y el Imperio Austrohúngaro. La guerra terminó en 1918 con la derrota de los imperios centrales y acuérdense que en 1917, un año antes, después de mucho presionar, se había sumado a Estados Unidos, ¿sí? Se firmó el Tratado de Versalles, se organizó la paz y el mundo debía reorganizarse a partir de ese momento, ¿sí? Y ese proceso implicó una tendencia en pos del constitucionalismo que se había desarrollado en el siglo XIX por Europa, por América Central, y ahí es donde aparecen las constituciones de Weimar, que les decía antes, del 19, de Austria del 17, ¿sí? Seguían el modelo clásico del constitucionalismo, porque por un lado aseguraba los derechos, por otro lado se introducía ese sistema de división de poderes. Sin embargo, no fueron enmarcadas dentro de las denominadas constituciones clásicas, sino que se las enmarcó dentro de las constituciones sociales. ¿Por qué? Porque a esos derechos civiles y políticos de la primera etapa se les sumaron los derechos sociales y con eso también se creaban los nuevos órganos representativos, ¿sí? Al margen de este proceso de constitucionalización, se produjo un efecto inverso, que es lo que Posada llamó de desconstitucionalización. Por ejemplo, en Italia apareció el régimen fascista, ¿sí? En 1922, o en Alemania en 1933 aparece el nazismo, inclusive Portugal tuvo una parte muy autoritaria ya por los años 1926, es decir,
Ya no bastaba con que el Estado protegiera y los titulares del derechos, que eran los individuos, pasaron a ser sociales. Se tenían como unas formas, ¿sí?, de la comunidad, y empieza a cambiar el régimen de los controles jurisdiccionales, ¿sí? Cambia la responsabilidad del Estado, ¿sí? Ahora bien, estos principios constitucionales de constitucionalismo social, que dijimos que también se llevó adelante en la Constitución de México del 1917, donde se hablaba, por ejemplo, en México del régimen de la tierra, las condiciones de trabajo, ¿sí? Todas esas en América Latina pasaron a Perú, Uruguay, a Cuba, a Brasil, ¿sí? Algunas quedaron plasmadas en nuevas constituciones, otras quedaron como parte de procesos revolucionarios, ¿sí? Es decir, todas esas constituciones de la primera época, ¿sí?, aparecen en la segunda época con un ciudadano con bienestar. Viene la Segunda Guerra Mundial, aparece también, como toda guerra mundial, un nuevo orden internacional, los respetos a todo derecho, a todo ser humano. Y por eso esto del derecho humano aparece como concepto, como vocablo, después de la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de hacer algo respecto a todas estas cuestiones de interés y y cuestiones comunes a todos los estados, era como, había que hacer algo, ¿no? Y entonces aparecen esto de los derechos humanos, las normas internacionales que vinculan a los derechos y a los estados, que le permite el reproche de otro estado ante la violación no reparada, ¿sí? Hay una responsabilidad internacional, se responsabilizan, se obligan, ¿sí?, los estados entre sí. Y les diría que eso es lo que actualmente es la noción actual de los derechos humanos, que implica la consagración legal de estos derechos subjetivos primarios y secundarios para el desarrollo de la vida del ser humano en sociedad, pero donde el Estado debe respetar y garantizar, y que en caso de violación no reparada, ¿sí?, el Estado queda comprometido internacionalmente frente a quién, a otros estados, ¿sí? El individuo siempre es el titular de los derechos, pero ¿quién es el garante? El Estado, ¿sí? La razón que explica la existencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos obedece justamente a esa necesidad de encontrar una instancia a la que pueda recurrirse cuando los derechos humanos han sido violados, ¿sí?, por agentes estatales, es decir, por gobiernos, ¿sí? Por eso quizás las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial resultaron tan importantes y significativas, quizás todavía más que las primeras, porque aparece un nuevo constitucionalismo, las llamadas democracias populares o repúblicas populares en Europa Oriental, y un proceso de descolonización en África y en Asia. En Francia aparecieron las constituciones del 46, del 48, en Italia la del 47, en Alemania la del 49, ¿sí? ¿Cuáles son las características o rasgos distintivos de estas constituciones? Bueno, la supremacía de las constituciones frente a todo el orden normativo, jurídico, que existiera una declaración de derechos, una declaración de garantías, que algunas son individuales, otras son colectivas, esa institucionalización del poder, esa organización del poder en tres poderes, con atribución y asignación de funciones, de competencias, la independencia del poder judicial del resto de los poderes, el control de la actividad de los órganos estatales, la elección popular como el procedimiento para acceder a los cargos de poder, ¿sí? Bueno, y así, ¿sí? Creo que son las principales, ¿sí?, normas que podemos decir, ¿sí?, de esta etapa, ¿sí? Yo les diría, a ver si hay algunas dudas, algo que les haya quedado así medio.
me lo tienen que escribir, acuérdense, porque yo no los puedo escuchar, ¿sí? Pero yo los leo, a ver si, voy a probar con otro, y se las contesto, ¿sí? Bien, me preguntan por el material bibliográfico, ¿sí? De la materia. Bueno, primero, no sé si se los dijeron en la clase pasada, las clases son virtuales, pero los exámenes son presenciales, tanto los parciales como los finales, ¿sí? Bien, eso por un lado. La bibliografía, ustedes pueden elegir el libro que sea, ¿sí? Nosotros, obviamente, hay un tratado, hay un manual de autoría del titular de la cátedra, ¿sí? Eh, Ese tratado, ese manual está hecho a partir del control de constitucionalidad. Sobre todo, es un sistema muy americano de un sistema de casos, ¿sí? A mí, ¿qué modalidad es el examen? La acabo de decir, es presencial, ¿sí? En el mismo horario, el mismo día, vamos a la facultad y nos vemos cara a cara, ¿sí? Es escrito, ¿sí? Sobre todo el primero seguro que es escrito. El segundo veremos, ¿sí? Pero generalmente también se hace escrito y después sí el final es oral, ¿sí? Eh, Les decía sobre la bibliografía. Es muy bueno el libro, se los recomiendo si tienen la posibilidad de tenerlo, ¿sí? Que no tienen que ir a comprarlo, porque sé que también las cosas están muy difíciles. Eh, pero tiene ciertas dificultades para quienes no tienen una base, ¿sí? Por ahí, quien tiene una base, no les resulta tan difícil el libro, ¿sí? A ver ahora. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, A ¿me ver, Hola, si me escucha? hablan, hola. Hola, no, no los escucho, no se escucha. Bueno, ya lo voy a solucionar para hoy, que es lunes, para el jueves. Entonces, por ahí les conviene más, no sé, el libro de Vidal Campos, de el que ustedes quieran. Yo no tengo problema con ninguno. Lo único, fíjense bien, que sea un texto que sea post reforma de 1994 y preocúpense por estar en las clases, porque en las clases por ahí actualizamos cosas que en los libros no están. Y nosotros, al tener la cosa inmediata, sí tenemos esa posibilidad. Entonces, si se acaba de dictar una ley reglamentaria sobre un tema específico, etcétera, lo vamos a saber, ¿sí? Hay un programa, hay un cronograma, se lo vamos a ir subiendo, ¿sí? Y después dice alguien puede pasar el link de WhatsApp. Eso no tengo idea qué es. No sé. Ah, para entrar a la clase, digamos, es esto, me imagino. Bueno, y eso, ¿sí? No es, a ver, no es difícil la materia, no tratamos de hacerla difícil, prácticamente siempre los casos que se dan y que se toman son los que se dan, ¿sí? Eh, pero yo lo que sí les digo, porque me pasó y me sorprendió mucho, sobre todo en este último curso del primer cuatrimestre, es que ustedes son los que tienen que buscar la información también, ¿sí? Me hacen preguntas a veces de verdad que me parece que estoy con chicos de jardín de infantes. Ejemplo, se fueron unos alumnos a regulares agosto y entonces me decían, profe, ¿cuándo es la fecha? ¿Cuándo es la fecha? La verdad es que a mí la fecha me la marca la facultad y yo hasta que no me la marca no la sé, ¿sí? Pero ustedes también la pueden pedir en la facultad. Entonces lo sabemos todos juntos, ustedes y yo, ¿sí? Y el horario y todo. Después, ese día que van a la facultad, si yo no se los dije por mail, es porque yo tampoco sé qué aula tenemos
Y entonces cuando voy a ver el día, me dicen ahí el aula y yo voy hasta ese aula. Ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿sí? La otra vez me encontré con una alumna que me decía, ay, pero yo me quedé esperando. ¿Y esperando qué? O sea, yo me entero en el momento, imagínense que en el momento no les puedo estar diciendo por ningún lado, miren, los esperen tal aula, pero ahí tienen la información. Si a mí la facultad me la da antes, yo la pido mucho antes, pero a veces no me lo contestan, porque como todo el mundo lo está pidiendo, ¿sí? Me lo contestan ahí sobre el día y a veces me lo he enterado en ese mismo momento que yo voy presencial y personalmente a ver el día, ¿sí? Acá el final es obligatorio. No, el final depende de la nota que se sacan. Si se sacan más de 6, no es obligatorio, promocionan, y quien no se saca más de 6 en los dos, bueno, vendrá a final, ¿sí? Me preguntaban algo que ahora se me pasó. Arriba lo pasaron, pero bueno, qué lástima, porque estaban preguntando algo que no se los dije. A ver, les dije que va a haber programa, cronograma, que se lo vamos a mandar. La fecha de parcial. Sí, dentro del cronograma la van a tener también, ¿sí? Y bueno, siempre les digo también que si hay algún tema, en la primera parte no, porque en la primera parte llegamos a dar todo lo que vamos a tomar. No tengo idea, chicos, ahí me dicen, el parcial es a desarrollar. La verdad es que no lo sé, ¿sí? Todavía no lo armé al parcial como para decirles nada, ¿sí? Generalmente son preguntas, no están a desarrollar. Pero bueno, ahí en el cronograma les va. Nosotros tratamos de mantener el cronograma siempre, pero si hay un cambio, algo, o de docente o lo que fuera, ¿sí? Por cualquier cuestión se les puede llegar a alterar, y a mí me gusta tratar de darles todos los temas. En la primera parte les decía, casi siempre no hay problema, si para el primer parcial hicimos todos los temas, para el segundo ya empezamos a andar medio más corriendo y sí, el manual de Derecho Constitucional de Sola es del titular de la cátedra, ¿sí? Si ustedes ven que lo leen y no tienen ningún problema, bueno, bienvenido sea, ¿sí? Encantados. Pero si no, bueno, yo les diría que busquen por el lado de Vidal Campos, de Egmegiano o de otros autores que les sea un poquito más fácil la lectura, ¿sí? Y después estudiar, nada más, ¿sí? No les hacemos preguntas complicadas, la idea es que ustedes sepan lo que más se pueda del curso y no ponerles obstáculos, vallas de ningún tipo, ¿sí? Si se anotaron acá ya lo deben saber por otros alumnos. Sí, lo que estamos intentando es de ver un poquito de ponernos un poquito más exigentes, porque la verdad es que vienen con muy mala base, salvo los alumnos que vienen de dar varias materias, los que recién entran, vienen con bastante mala base, y la verdad es que tampoco les hacemos un favor si los dejamos pasar así nomás, porque después en algún momento se van a dar un porrazo mal. Y bueno, cualquier cosa igual me pueden escribir, si tienen dificultad con un tema específico, si quieren que yo vuelva a dar un tema, ¿sí? Yo no tengo ningún problema en volver a darlo, ¿sí? Ustedes me escriben o nos juntamos o hablamos por teléfono, ¿sí? Así que, bueno, eso, ¿sí? Bueno, y les diría que por hoy dejemos acá, si no tienen ustedes más dudas, y nos volvemos a juntar el jueves, ¿sí? Y voy a tratar de mandarles todo, ya de subírselos para que puedan ver el programa, el cronograma y todo, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias, profe. Besos a Un todos beso y a enorme, todas, gracias. ¿sí? Chao, chicos. Chao.